Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Daniel Martín. Bienvenidos a nuestro webinar de cómo conseguir inversión para nuevos emprendimientos. Veo que ya hay algunos asistentes. Quiero saber si están todos bien, si me pueden escuchar. Podemos usar el chat si quieren para comentarme si están escuchando bien, por favor. Perfecto, Milton, muchas gracias. Para presentarme, antes que nada, mi nombre es Daniel Martín. Yo soy el fundador y gerente general de Equity Advisors. Aquí en Equity Advisors lo que nosotros hacemos es apoyar emprendimientos y pymes como ustedes que se dedican a tratar de salir adelante, por supuesto, y que buscan en nosotros una empresa que les ayuda con todas sus necesidades de finanzas. Nosotros somos una firma financiera que se dedica a asesorar emprendimientos y pymes. Y el día de hoy la idea es contarles en una cuestión de una hora, puede ser un poco menos para dejar abierto para preguntas y respuestas, algunos temas claves para conseguir inversión para nuevos emprendimientos. Vamos a tocar un poco sobre cómo planear, conseguir la inversión, en qué etapa se requiere pedir inversión, a qué tipo de entes podemos acceder para buscar inversión. Y adicionalmente vamos a hablar acerca de diferentes alternativas de cómo levantar inversión. Una de ellas en particular que se llama la nota convertible. Eh, Vamos, en la medida que de pronto se unan más asistentes, de pronto repito algunas cosas, les pido de pronto un poco de paciencia, pero en principio todos deberíamos estar perfectamente listos. Bueno, entonces, siendo eso así, les cuento un poco sobre nosotros, sobre Equity Advisors. Nosotros tenemos cuatro áreas de servicios. La primera área es un área de outsourcing, donde a partir de 2 millones de pesos al mes, nosotros nos volvemos el gerente financiero de las empresas, tercerizado o en outsourcing. Esta es una figura con la que atendemos más de 50 empresas acá en Colombia y otros países, y la verdad es que ha sido muy gratificante apoyar a diferentes emprendimientos y pymes en todos sus temas financieros y verlos crecer, ¿no? También tenemos un área de consultoría y banca de inversión, donde lo que hacemos es apoyar necesidades ya más puntuales, temas de valoración de empresas, consecución de recursos, preparación para recibir inversión. Tenemos un área también que es la verde, un área de coaching y mentoría, donde también apoyamos uno a uno algunos emprendimientos y empresarios que lo requieren. Y tenemos el área de entrenamiento, que es la que nos trae aquí el día de hoy, donde mmm, apoyamos en diferentes espacios y a través de diferentes entes, como es el caso de Telefónica, a empresarios que quieran prepararse o aprender más en algunos aspectos financieros. Y puntualmente el día de hoy, que esta es una serie de 4 webinars, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de cómo levantar inversión o cuál es el proceso para levantar inversión, enfocado principalmente para empresas nuevas y sobre todo que hoy en día está muy en boga para emprendimientos digitales. Eh, si en algún momento tienen alguna pregunta o alguna duda, no duden en utilizar la herramienta para hacerla. Bueno, muy bien. Entonces, entrando un poco en materia, eh, algunas de las empresas que hemos acompañado, hemos tratado de identificar cuáles son los objetivos principales que estas y las empresas en general tienen a lo largo de su vida.
Y muchas veces se puede resumir en estas tres etapas que son críticas para lograr que la empresa trascienda a lo largo del tiempo y se convierta en una gran empresa. Al principio, en los primeros meses, los primeros años, estamos muy enfocados en la productividad, es decir, empezar a buscar los mejores resultados, lograr salir a flote. Todavía estamos dando pérdidas, todavía estamos utilizando nuestros ahorros, todavía estamos necesitando plata de terceros, sean inversionistas, sean bancos, sean amigos, porque no es suficiente y no hemos logrado llegar a la rentabilidad ideal y a un punto de equilibrio. Eso pasa usualmente en los primeros meses, en algunas industrias puede incluso demorarse a algunos años, pero la realidad es que en general este es un proceso que se da al principio de la vida de las empresas, es un proceso claramente doloroso, es un proceso en el que uno se encuentra con uno mismo y con cómo funciona la empresa. Y, por supuesto, es un tema que uno busca superar cuanto antes. Para que se hagan una idea, la estadística de la Cámara de Comercio de Bogotá indica que más o menos el 78% de las empresas mueren al cuarto año de constituidas, es decir, que no alcanzan a tener una rentabilidad y una liquidez suficiente para sobrevivir a más del cuarto año. Por lo tanto, este paso número uno es un paso definitivamente crítico para la mayoría de las empresas nacientes. Después de esto, hablamos ya, una vez superada esta etapa, hablamos ya de creación de valor, donde en este punto ya hemos superado el punto de equilibrio, ya tenemos algunas ganancias incluso, ya estamos pensando un poco sobre cómo está la operación, cómo está esta empresa y cómo podemos ir mejorándola a lo largo del tiempo, es decir, cómo nos podemos volver más eficientes, cómo empezamos a reducir, ojalá, costos y gastos, cómo empezamos a crecer hacia otras geografías, cómo abrimos eventualmente nuevas líneas de negocio y en general, cómo logramos hacer que la empresa sea más rentable, pero ya no pensando en que estamos ahogados, que estamos preocupados por no llegar a fin de mes. Muchísimas empresas también se quedan en esta etapa, sobre todo empresas que a pesar de que lleven muchos años, son muy dependientes de los fundadores, de los socios, y eso hace que sea muy difícil lograr que la empresa sea sostenible sin esa presencia del socio. Y por otra parte, ya llegando a una etapa posterior, muchas veces con muchísimos años detrás, se encuentran empresas que ya están pensando en la sostenibilidad en el tiempo. La sostenibilidad en el tiempo lo que busca es que la empresa trascienda a los socios, es decir, que no se dependa de que exista ese socio para que la empresa esté en pie. Eh, Son empresas que ya están muy enfocadas en temas de gobierno corporativo, como lo son la junta directiva, tener muy claro los planes de sucesión para que los hijos o los familiares se involucren en la empresa, si es que es una empresa familiar, o tener muy claras las reglas entre los socios, si es que es una empresa no familiar. Y este tipo de momentos, claramente ya no estamos pensando en rentabilidad, en sobrevivir, siempre vamos a querer mejorar, por supuesto, la empresa y seguir creciendo, pero ya esta es una empresa madura y obviamente ya ha encontrado una ventaja competitiva a través del tiempo. En principio, la inversión puede ser necesaria en cualquiera de esas tres etapas, pero claramente está más marcada en las etapas iniciales. Pero sean ustedes como empresarios que estén en cualquiera de estas tres etapas, tener muy claro cómo funciona este mundo de la inversión y cómo pueden financiar ese emprendimiento, pues es crítico, justamente para lograr que eh, esos objetivos financieros que se han planteado, esos objetivos de crecimiento que se han planteado, pues sean todo un éxito. ¿Ok? No sé si alguno tiene alguna duda. En el chat nuevamente está abierto. Voy a escribir un mensaje por si acaso para que puedan de pronto como practicar con la herramienta.
Bueno, em, de la misma manera, tenemos también que conocer los mecanismos de financiación, ¿no? No solamente saber en qué etapa estoy y si requiero financiación, sino también por qué se dan estas necesidades y qué es lo que sucede en el mercado, ¿no? En el mercado, lastimosamente, hay una falta de financiación en general para las pymes. No sé si se sienten identificados, pero en general las pymes tienen una falta de financiamiento. Es decir, es decir que en principio les cuesta trabajo llegar a los bancos, les cuesta trabajo que les pongan atención, les cuesta trabajo que les aprueben. Muchas veces se requiere un historial crediticio, eh, se requiere también cierta antigüedad, se requieren ciertas características a nivel de estados financieros y en general para las pymes no es fácil lograr ese financiamiento, ¿verdad? Sobre todo con los entes que tradicionalmente han financiado las empresas, que son los bancos. Y es por esto que en los últimos años, y sobre todo en los más recientes, ha venido a darse un boom referente a lo que es la financiación a través de inversionistas. Y los inversionistas son todo un mundo nuevo. Acá en Colombia cada vez hay más. Por supuesto, ellos también están aprendiendo, ellos también están conociendo cómo es que funciona todo este mundo de invertir. Y eso ha capturado la atención de muchísimos empresarios que están interesados en crecer sin depender de que los bancos les presten o no les presten un capital. Y por este motivo nacen una cantidad de dudas que alrededor de cómo es este proceso de levantamiento de inversión. Pero este es el motivo principal por el cual existe. Una falencia de financiación y exigencias de historial crediticio, pero también, como les decía, les mencionaba, un desconocimiento a una industria nueva eh, sobre las oportunidades que puede brindar desde el Estado, inversionistas privados, y los mismos inversionistas también desconocen muchas veces en qué se están metiendo. Existen, por supuesto, casos de éxito, pero asimismo también existen casos de fracaso. El objetivo, obviamente, es entrenarnos como profesionales a nivel conceptual, como empresarios, y también el objetivo de los inversionistas es entrenarse. Y para ello, una de las cosas más importantes que he tenido la oportunidad de hacer a lo largo de los años, yo tuve la oportunidad de manejar un fondo de inversión que se dedicaba a invertir justamente en emprendimientos y en pymes. Y gran parte de los, digamos, fracasos que han tenido los empresarios a la hora de levantar inversión los podríamos resumir en estos tres puntos. Suenan triviales, pero realmente son muy importantes. Y la gran mayoría de las veces que yo tomaba la decisión de no invertir en una empresa, se daba principalmente porque no se cumplían estos tres pasos. El primero es que muchas empresas quieren recibir inversión, pero en realidad no necesitan el dinero. Tienen algunos problemas de caja, por supuesto, podrían expandirse, por supuesto, pero ya sea el modelo de negocio o la estrategia o el equipo o algo dentro de la empresa no hace el suficiente sentido para que de verdad necesiten un dinero importante. Y puede que simplemente con hacer algunos cambios menores, algunos ajustes internos, algunas eficiencias operativas, administrativas, comerciales, estratégicas, puede que haciendo esta labor de una manera excelente, o por lo menos mejorándola un poco, no necesiten dinero. Y lastimosamente muchas veces nos confundimos y pensamos que sí se necesita ese dinero. A la hora de ahondar y de investigar un poco más si el empresario efectivamente lo necesita, muchísimas veces descubríamos que no. Y la invitación era decirle al empresario que tal vez o tocaba pensar en un proyecto más grande que requiriera efectivamente más inversión,
o que arreglara algunas ineficiencias internas que tenía para que se diera cuenta que efectivamente no necesitaba inversión. Muchísimos casos, pues claramente no, como les decía, no necesitaban efectivamente inversión o no necesitaban dinero, pero los que sí también tenían un siguiente problema, que es el siguiente paso, y es, ¿para qué se necesita el dinero? Y en ese sentido, muchísimas veces, como lo mencionaba, podría haber problemas de entendimiento de la situación interna, como pasaba en el punto anterior. Por ejemplo, falta de tener un plan. Muchas veces creemos que necesitamos este dinero, pero no tenemos un plan muy claro. Y eso a los inversionistas les puede generar un poco de nervios, sobre todo pensando en que, bueno, voy a entregar el dinero y tal vez no es muy claro para qué o en qué va a ser utilizado. Por lo tanto, esa falta de plan lo que hacía era que algunos inversionistas se sintieran un poco nerviosos, ¿no? Eh, y nuevamente, aunque suene trivial, debe ser muy claro si, no solamente si necesito el dinero, sino también para qué lo voy a utilizar. Y puede marcar, como bien dice ahí en la diapositiva, la diferencia entre un proceso desgastante o provechoso y también la diferencia entre convencer a un proveedor de recursos, un inversionista. La claridad de hacer este tipo de ejercicios pues puede marcar la diferencia a la hora de conseguir recursos. Y tal vez ese sería uno de los primeros y más importantes mensajes que me gustaría dejarles y es, eh, este proceso es un proceso dispendioso, por supuesto, es un proceso difícil, es largo también, requiere de su tiempo, pero sobre todo requiere de su profesionalismo para que puedan lograr que sea lo más exitoso posible. Y para ello, tener un plan y tener unas diferentes herramientas que les voy a mencionar ahora es importante para que sea más fácil para el inversionista entender esa oportunidad. Cosas claves a tener en cuenta a la hora de presentarse con un inversionista. Uno, hay que tener un pequeño resumen de la oportunidad, un resumen de una página. Se le conoce en inglés como one pager o teaser. Un resumen que diga, mire, esta es mi empresa, esto es lo que hago, este es el equipo, más o menos estos son los números. Un pequeño resumen, como les digo, de una hoja. Y en la medida que ustedes tengan la oportunidad de conocer a un posible inversionista o que les introduzcan a un posible inversionista, le puedan enviar o presentar eso inmediatamente. De la misma manera, tener lo que se conoce como un pitch o presentación para inversionistas. Esto ya es una presentación como la que yo estoy haciendo con diferentes diapositivas, pero en principio, perdón, en principio, y para eso vamos a hacer un webinar también, que tenga alguna información mínima relevante. Eh, por ejemplo, ¿quién es el equipo? ¿A qué se ha dedicado? ¿Por qué es el equipo ideal para esta oportunidad? ¿Cuáles son los números? ¿Cómo viene creciendo la compañía? ¿Cuál es la estrategia que tienen planteada? ¿En qué van a gastar el dinero que van a recibir? ¿Por qué en este momento? ¿A cambio de cuántas acciones van a recibir ese dinero? Y un sinnúmero de preguntas que se deben resolver, ojalá, en esa presentación o pitch. Y por último, en tercera instancia, también les recomiendo eh, tener en cuenta y tener disponible un modelo financiero en Excel, un modelo financiero donde se vean cómo son las proyecciones de la empresa, para dónde vamos, cómo la empresa va a ser rentable o no, en qué tiempo, cuáles son los indicadores financieros claves para que el inversionista se lleve una buena o una excelente revisión pues, de qué es la empresa. No sé si hasta ahí tengan alguna duda. Por favor, veo que se involucraron, hay más asistentes. Aquí estoy en el chat por si alguno tiene alguna pregunta. Bueno,
Y en tercera instancia, también no menos relevante es entender y ser muy claro con qué tipo de financiación, eh, qué tipo de financiación queremos buscar. Es decir, según la etapa en la que estoy, cuál es el ente financiador que quiero buscar. Aquí Milton nos pregunta cómo se hace para tasar la participación accionaria. Eso se hace, Milton, a través de la valoración de la empresa. La valoración de la empresa es el valor que yo pongo a mis acciones. Eso lo puedes hacer tú o lo puede hacer un tercero. Y ahorita vamos a ver una pequeña herramienta que se llama la nota convertible, que es muy utilizada en el emprendimiento para hacerlo. Pero en principio esto funciona como un carro o como un apartamento, donde uno dice, mire, esto vale 1.000 pesos y yo necesito 200 pesos, por lo tanto usted se va a quedar con el 20% de la empresa. ¿Sí respondo bien tu pregunta, Milton? Perfecto, muchas gracias. Bueno, eh, justo para ahondar en ese tercer punto, y es qué tipo de financiación debo buscar según la etapa. Como pueden ver, aquí tenemos una pequeña gráfica que nos muestra la evolución en naranja de las compañías, donde empezamos con un eje horizontal, que es el tiempo, y un eje vertical, que son los resultados, es decir, las ventas o la utilidad, perdón, de la compañía. Y aquí pueden ustedes ver que sobre todo, y seguramente lo han vivido como empresarios, por supuesto, tenemos tres momentos claves, siendo el primero el lanzamiento de la empresa, ¿verdad? Donde muchas veces podemos vernos afectados por muchísimas turbulencias y sobre todo por pérdidas. Todavía no estamos preparados, todavía no conocemos bien el producto o servicio a ofrecer, tenemos problemas seguramente identificando cuál es el proveedor o los proveedores correctos, los clientes correctos y estamos viviendo todo un proceso de entender cómo funciona la empresa y para dónde debe ir. Este se le conoce como Valle de la Muerte. ¿Por qué? Como les mencionaba anteriormente, es un proceso donde tenemos pérdidas y si no tenemos la capacidad económica suficiente para aguantar ese proceso de descubrimiento, lastimosamente vamos a morir en el intento. Eh, y después de ello tenemos el crecimiento de la empresa que se ve en el centro, donde ya hemos descubierto qué es lo que hace diferente nuestra empresa, por qué nuestros clientes nos compran, qué es lo que genera más valor a nuestros clientes y eso en general implica un crecimiento. En algunas empresas puede ser muy explosivo, en otras empresas puede ser más tímido, pero en general implica un crecimiento el cual el empresario va identificando y va obviamente adaptando. Algunos empresarios también en ese punto pueden quebrarse, por supuesto, esto no es ninguna garantía de que todo va a andar bien. Y finalmente tenemos un proceso ya de madurez donde la empresa ya se va aplanando, el crecimiento ya no es tan explosivo, se consolida una base de clientes, se consolida una relación con proveedores y la empresa empieza a ser cada vez o a funcionar cada vez más en piloto automático, como lo mencionábamos anteriormente, ya estamos más enfocados en temas como por ejemplo gobierno corporativo, lograr que temas como la junta directiva funcionen bien, la transición hacia entregar la empresa a hijos, familiares u otros socios y que todos estos procesos logren que la empresa sea sostenible a lo largo del tiempo. Muy importante notar acá un par de cosas. La primera, que como bien dice en la parte de abajo a la izquierda, en la época de lanzamiento usualmente se espera que sean los fundadores los que pongan la mayor parte de su capital, ya sea no solamente a través de tiempo, sino ahorros o sacrificando algo o mucho de su salario para lograr que la empresa empiece a flotar, ¿no?
Y también, en muchas ocasiones, los entes financiadores de estas etapas son las tres Fs. En inglés, Family, Friends and Fools, y en español se conoce como familiares, amigos y tontos. Este es un proceso muy tradicional donde se espera que alguno de estos tres entes les financien estas etapas iniciales porque todavía el negocio es muy incipiente y es muy riesgoso y por supuesto todavía está en un proceso de descubrimiento, por lo cual la invitación es a que exploren este tipo de entes si es que están en esta etapa. Ya veremos más adelante cómo se puede negociar con ellos y cómo se puede tasar ese famoso valor que mencionábamos ahorita para que el empresario tenga ojalá cada vez más claro eh, cómo va a ir creciendo y cómo se va a ir financiando en el tiempo. Después de esto, y sobre todo en estos nuevos emprendimientos que hemos mencionado, que mencionaba al principio de la charla, entran a jugar los ángeles inversionistas o business angels ahí en inglés, como está ahí en la gráfica. Los ángeles inversionistas son personas que tienen ya un capital mayor, que no son familiares o amigos o tontos y que se dedican exclusivamente a invertir en este tipo de oportunidades, obviamente con las rentabilidades y con las oportunidades que ellos esperan. Por supuesto que ya para ese entonces, los puntos anteriores de que mencionaba, donde requeríamos estar muy preparados, requeríamos tener un material excelente y demás, ya cada vez son más importantes porque obviamente se va a necesitar a lo largo del tiempo más información y más detalle en la misma. Después de esto, y sobre todo cuando la empresa ya está experimentando un crecimiento explosivo, entran los fondos de inversión, fondos de venture capital o fondos de capital de riesgo para financiar y apoyar el crecimiento de esa empresa, no solamente en la ciudad en la que está, sino en otras regiones, para que sea algo explosivo y sea algo muy rentable para todas las partes y lograr posicionarse, ojalá como la marca número uno o marca número dos en las regiones o países en los que vaya a operar. Pero en principio lo que se busca es que estos entes de capital de riesgo o de fondos de inversión apoyen estos empresarios que ya tienen muy claro cuál es el modelo de negocio, tienen muy clara cuál es la propuesta de valor y lo que buscan es crecer exponencialmente. Después de esto, en principio se espera que sea la banca comercial la que apoye a los empresarios, la banca comercial, entiéndase los bancos tradicionales, ¿no? Pero lo que vemos y experimentamos acá en Colombia es que lastimosamente no ha habido un desarrollo de ángeles inversionistas, no ha habido un desarrollo de fondos de inversión, por lo tanto, tradicionalmente son los bancos los que han apoyado a las pymes y a los emprendimientos. Que ya tienen, por supuesto, algún tiempo y algunas utilidades. Digamos que los más difíciles son los que se ven enfrentados a ese valle de la muerte. Después de esto, para ya empresas ya muy grandes, tipo Ecopetrol, Avianca, Grupo Éxito y demás, tenemos los mercados financieros, donde lo que sucede es que ya nos financiamos a través de bonos corporativos, oferta pública de acciones, es decir, a través de la bolsa de acción, de la bolsa pública, y ya pues obviamente estamos hablando de unas ligas pues muy superiores que de financiamiento donde realmente la empresa ya está garantizando su sostenibilidad en el larguísimo plazo. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. Voy a hacer una pausa mientras de pronto alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Estoy muy atento. Bueno, parece que no hay preguntas. Sigamos. Eh, Otra de las preguntas que nos tenemos que hacer a la hora de levantar inversiones es preguntarnos si efectivamente puedo llegar a lo que quiero con los recursos que genera mi empresa. Como ya habíamos hablado antes, tener muy claro si efectivamente necesito el dinero. Si no lo necesito y si sí logro llegar a mis objetivos sin buscar más dinero, pues efectivamente, como dice la parte de arriba
es que pues no requiero deuda ni inversionistas. En esa parte estoy tranquilo, pero eso no implica que no deba hacer seguimiento y, como bien dice ahí, crear indicadores o desarrollar KPIs, que son los mismos indicadores claves, y mecanismos de seguimiento que aseguren que cualquier problema puede detectarse oportunamente, sobre todo a nivel de liquidez. Es decir, si el día de hoy no necesito liquidez, eso no significa que no necesite liquidez el día de mañana. Y tener una clara provisión, una clara planeación, pues nos va a permitir eh, pues poder manejar esa situación de la manera más correcta. Si definitivamente detecto que no logro llegar a los objetivos que esperaba, eh, pues definitivamente voy a necesitar dinero, voy a necesitar capital, pero me tengo que preguntar también si quiero nuevos socios, a pesar de que el mundo de la inversión es algo de lo que hablamos en el día a día, salen muchísimas noticias de casos de éxito de inversión, de emprendimiento explosivo, también tenemos que preguntarnos si queremos tener y compartir esto con otros socios, porque al final de cuentas un inversionista es un socio que quiere participar de la empresa y de las decisiones de la empresa, por lo cual pues tenemos que estar muy seguros de esto. Y existen diferentes mecanismos, tanto de inversión normal o tradicional como de híbridos, que vamos a ver uno de esos, como les comentaba, que vale la pena tener en cuenta y conocer. Hoy en día los empresarios eh, están muy dados a estar abiertos a este tipo de oportunidades. Hace unos años pensar en recibir inversión era algo que no consideraban los empresarios. Realmente los empresarios estaban muy enfocados en, en deuda, es decir, yo quiero que me financie todas mis necesidades mi banco, y realmente eso ha cambiado muchísimo. Hoy en día cada vez más vemos empresarios abiertos a recibir inversión, a recibir inversionistas y por lo tanto a recibir accionistas dentro de la empresa. Y eso demuestra una evolución en la industria que es muy interesante y es muy grata de ver en tan poquito tiempo. Eh, Otro de los puntos que vale la pena profundizar a la hora de analizar si se necesita financiamiento o para qué tipo de financiamiento vamos a buscar a estos posibles inversionistas es entender la diferencia entre capital de trabajo e inversión en activos fijos. Muchas veces los empresarios tratan de solventar sus necesidades de capital de trabajo a través de inversión, y eso es algo que a los inversionistas no necesariamente les parece uno de los mejores escenarios. Los inversionistas, como veíamos anteriormente, están buscando que la empresa crezca explosivamente. Por lo tanto, entrar en una empresa a la cual vamos a solucionar problemas que no aporten hacia ese crecimiento en inversiones, pues va a ser muy difícil para lograr convencer al inversionista. Y ahí hago la claridad de que una cosa son las necesidades del día a día, las operaciones diarias, que es la parte de la izquierda en el cuadrito que ven, y otra es la parte de la derecha, que son necesidades de inversión en activos, donde estoy esperando ya crecer y expandirme. Entonces, como les mencionaba, muchísimas veces nosotros los empresarios nos confundimos y queremos solucionar las necesidades de operaciones diarias del día a día, que se conoce también como capital del trabajo, como le mencionaba antes, con inversión. Y eso realmente no le llama tanto la atención a los inversionistas. Los inversionistas están buscando invertir en activos que sean ojalá productivos, que generen un impacto en el largo plazo de la empresa y que les permitan crecer o expandirse ojalá explosivamente.
Hola, parece que me caí por un tema de conexión a internet. Sí, parece que me caí. ¿Me escuchan todos bien? Quería saber si también están pudiendo ver mi pantalla. Perfecto, gracias Milton, muy amable. Em, Gracias César, perfecto. Bueno, entonces les pido excusas por ese problema de conexión. Como les estaba mencionando, voy a volver acá a proyectar. Como les estaba mencionando, hacemos la distinción entre la parte izquierda, que es las necesidades diarias de la empresa, y la parte de la derecha, que son las necesidades a largo plazo para crecimiento exponencial, y que muchas veces cuando vamos a buscar inversión confundimos una con la otra, o le damos a entender al inversionista que queremos la de la izquierda cuando en realidad él está buscando la de la derecha. Entonces, para ello la invitación es que ustedes tengan muy claro para qué necesitan el dinero y sobre todo si es para capital de trabajo, es decir, las operaciones diarias, o para activos productivos, es decir, las actividades estratégicas que generen crecimiento a largo plazo. Asimismo, vale la pena entender y poder explicarle bien al inversionista si ese dinero va a ser para crecimiento geográfico, como lo es, por ejemplo, expandirme a otro país, pero también puede ser expandirme a otra ciudad o expandirme incluso a otra zona de la ciudad. Puede ser simplemente yo quiero recibir inversión para abrir un nuevo punto de venta en la misma ciudad. No importa en realidad si es un crecimiento geográfico en la misma ciudad o en otro país o incluso en otro continente, pero lo que es importante es que sea muy claro que el dinero se necesita para eso, si es que es el caso. Y ojalá, pues buscar esos recursos, como bien dice ahí, para expandir ese negocio importante que ya funciona eficientemente en una región. Ese sí es un punto que es crítico de tener en cuenta, y es, si uno se va a expandir para otra región, pues es también muy interesante eh, tener claro que en la que ya se encuentra todo está funcionando bien. Y también el dinero puede ser utilizado para ampliar líneas de negocios, es decir, hoy en día yo hago este producto A o presto este producto A y quiero prestar este nuevo producto B o prestar este servicio B. Nuevamente, cuando ya se ha logrado crear un producto o servicio exitoso y la idea es innovar con nuevas cosas, esto puede ser una salida muy interesante. Es decir, al inversionista le puede interesar muchísimo otorgar inversión, financiar proyectos que estén buscando nuevos horizontes y ampliar nuevos productos o nuevas geografías. Definitivamente ese es el tipo de apuestas que quieren ver los inversionistas. Y en la parte de abajo a la derecha tenemos también la consolidación. Nuevamente, cualquiera de las cuatro que estoy mostrando acá son perfectamente logrables, pero sí es importante distinguirlas entre sí. La de abajo a la derecha implica entender que lo que estamos buscando es que nuestro negocio se consolide, es decir, hacer más de lo mismo, buscar que la empresa sea mucho más eficiente o explote a nivel comercial, a nivel de mercadeo, alguna necesidad que ya está identificada, que ya se viene trabajando bien y que queremos lograr un crecimiento explosivo conquistando el mercado en el que estamos actualmente. Por último, diversificación de riesgo. Diversificación de riesgo es recibir, a cambio del inversionista, recibir algo de la inversión. Es decir, oiga, señor inversionista, yo necesito 100 millones de pesos y esos 100 millones de pesos, 30 van a ser para mí, que me los quedo yo, y 70 van a ser para la empresa. Eh, eso le sirve, sobre todo, es muy bien visto en empresas ya consolidadas, pero en nuevos emprendimientos los inversionistas pocas veces suelen acceder a este tipo
de, de situaciones, porque por supuesto los inversionistas lo que están esperando es que ojalá la máxima cantidad de dinero se quede dentro de la empresa. Y en principio, lo que acá estoy buscando es que ustedes logren eh, explicar muy bien a un inversionista para qué necesitan el dinero, en qué se lo piensan gastar. Muy parecido a las diapositivas que hemos visto anteriormente. Fíjense que la recomendación de cómo levantar inversión con terceros está muy enfocada hacia ser muy claros en las necesidades, poderlas expresar muy bien, de tal manera que el inversionista tenga las cosas, entienda las cosas fácilmente. ¿Okay? No sé si haya alguna pregunta por parte de alguno. Voy a esperar unos segundos. Bueno, perfecto. Entonces, siguiendo con nuestra siguiente diapositiva, acá tenemos un pequeño resumen donde tenemos como una pequeña fórmula mágica para eh, lograr que ese proceso de inversión sea lo más exitoso posible. Primero, conocer las diferentes formas de financiación. Como veíamos en diapositivas anteriores, eh, hablamos de cómo lograr que las empresas identifiquen en qué etapa están y asimismo el tipo de financiador que les aplica. Entonces, si yo estoy comenzando, efectivamente, muy probablemente puedo acercarme a familiares y amigos para pedirles inversión. Adicionalmente, ¿quién me acompaña en este proceso? Puede ser alguien de mi equipo o un tercero que les ayude en este proceso, pero es muy importante que tengan claro quién hace parte de ese equipo ganador. Y por último, ¿qué información voy a mostrar donde se incluya parte de las preguntas que les mencionaba anteriormente, donde quede muy claro para qué se necesita el dinero, cómo lo vamos a aprovechar, en qué se va a utilizar, si es capital de trabajo o no, etcétera, etcétera, etcétera. Eso genera una transparencia en la información, hace que el proceso sea mucho más sencillo para el inversionista, que demuestra proactividad y asertividad de parte de ustedes y por supuesto genera un mayor atractivo, va a mejorar sus probabilidades de éxito. Y por último, para ya ir cerrando nuestro webinar y dejar abierto para preguntas que tengan, vale la pena también mencionar una herramienta que es muy útil. Eh, Perdonen que tengo una pregunta. Sí, César, esta presentación se las puedo compartir. Yo les voy a dejar mi correo al final y si alguno de ustedes la quiere, con mucho gusto se las hago llegar. Eh, Uno de los instrumentos que les quiero dejar en la cabeza es la nota convertible. La nota convertible se utiliza hoy en día muchísimo en el sector de emprendimiento y sirve mucho para negociar con entes financiadores o inversionistas. Y les invito a que le peguen de pronto una investigada, una analizada, porque vale la pena considerarla a la hora de levantar inversión. ¿Cómo funciona? Es un crédito. En vez de decirle al inversionista que va a ser inversionista de una, se le dice, oye, préstame un dinero, yo te voy a reconocer unos intereses, por supuesto. Esos intereses se van a reconocer al final del crédito junto con el capital. Eso se conoce en inglés como Paid in Capital o PIC, pago en especie. Y solamente hasta que entre un tercero que defina cuál es la valoración de la empresa, porque en estos momentos, sobre todo al principio, puede ser muy difícil tener un acuerdo en cuanto a la valoración. Solo cuando entre ese tercero, ese prestamista se va a convertir a ser inversionista. ¿De qué depende? De las dos variables que están más abajo, que es una tasa de descuento que se le reconoce al primer inversionista, es decir, al prestamista,
sobre la valoración que determina el, el inversionista final y un cap o techo que protege al inversionista de una valoración muy alta. Este método es extremadamente utilizado hoy en día en diferentes emprendimientos. Es una forma ideal para no quedarse discutiendo acerca de la valoración, porque muchas veces en una etapa muy inicial no tenemos muy claro, que era algo que preguntaba incluso Milton hace unos minutos, no tenemos muy claro cuál es la valoración de mi empresa, por qué es que hace sentido pedir esa valoración y si ese es el caso, no tengo claro cómo puedo hacer para obtener esos recursos a cambio de cuánto. Entonces, para evitar toda esa discusión, lo que hace la nota convertible es decirle al inversionista, mire, por ahora entre como prestamista, yo le reconozco esos intereses y solamente cuando entre un siguiente inversionista, cuando ya la empresa se pueda valorar de una manera más sencilla, en ese punto ya podemos lograr llegar a un acuerdo en cuanto a la valoración y usted se va a convertir de prestamista a inversionista con un descuento que yo le voy a reconocer. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, bueno, antes de abrir las preguntas y que puedan tener, aquí les voy a dejar un pequeño resumen de las ventajas y desventajas de utilizar la nota convertible. Y asimismo les voy a dejar un pequeño ejemplo por si lo quieren repasar y lo quieren hacer ustedes en su casa, eh, de, cómo, eh, de cómo es que en diferentes escenarios, cómo puede funcionar la nota convertible con su respectiva explicación y respuestas. Bueno, entonces siendo eso así, aquí les dejo también mis datos y si ustedes tienen alguna pregunta, voy a abrir el sonido para que por favor discutamos todas las preguntas que puedan tener y de cualquier manera, pues les agradezco muchísimo por haber podido, haber podido estar conmigo en esta charla. Un segundito. Ya tienen todos ustedes la opción de activar el sonido. Si alguien tiene alguna pregunta, veo que Milton aquí me pregunta los beneficios de la nota. Por supuesto, Milton, ya te los pongo. Acá están. Principalmente es evitar la discusión acerca de la valoración. Hola, César, estás hablando, César. No, pero no tengo, digamos, La pregunta, una idea pues que compartir en este momento. perfecto, listo, gracias. Milton nos pregunta, ¿qué escenarios permanentes hay para el encuentro con inversionistas? ¿Dónde se pueden conseguir los inversionistas privados? En realidad hay muchos espacios hoy en día que se están abriendo. Por ejemplo, la Cámara de Comercio está abriendo diferentes espacios, la Cámara de Comercio de Bogotá, para que ustedes conozcan inversionistas, hagan una ruta incluso, por ejemplo, para conocer inversionistas. Y realmente es espectacular. De resto, también hay varios otros eventos privados, pero también abiertos, como por ejemplo Colombia Startup Summit, que sucede una vez al año, eventos en temas de e-commerce, eventos, ruedas de negocios. ProColombia también invita recurrentemente inversionistas. Hay diferentes espacios, todos muy, muy agradables, la verdad, para dar a conocerse como inversionista y dar a conocerse como empresario. Milton nos pregunta que si hay alguna plataforma online. No, no señor, no hay una plataforma online, por lo menos que yo conozca, donde estén inversionistas, la verdad.
Hola, Hola, Manolo, ¿cómo estás? muy bien, muchísimas gracias por el seminario. Yo tengo dos preguntas. Una, en Colombia, ¿dónde puedo localizar ángeles inversionistas para consolidar y hacer crecer mi negocio y desarrollar nuevos productos? Y la segunda pregunta es, ustedes como Equity Advisors, ¿qué servicios proveen? Mira, en cuanto a dónde están los inversionistas y cómo poder conseguirlos, como mencionaba anteriormente, hay diferentes espacios, la verdad. Varios de ellos a través de las cámaras de comercio, a través de eventos, ProColombia, todos estos entes están muy pendientes de apoyar emprendedores, apoyar empresarios e inversionistas que están buscando inversión. Eh, por lo tanto, realmente yo considero que hay bastantes espacios donde uno puede encontrar diferentes inversionistas que pueden estar interesados en escucharlo a uno y escuchar la oportunidad que uno tiene para ofrecerles. Invitación, clave ver dónde hay eventos, empezar a relacionarse, hacer networking y demás. Y para responder tu segunda pregunta, nosotros nos dedicamos a preparar empresas para recibir inversión justamente y adicionalmente tenemos un servicio que se llama gerente financiero tercerizado, donde nos volvemos el gerente financiero de las empresas a partir de 2 millones de pesos. Eso es lo que nosotros hacemos y hemos acompañado muchísimas empresas en el día a día financiero y en prepararlas para recibir inversión. Por eso nos invitaron a dar este webinar. Muchísimas gracias. Bueno, aquí pregunta César, ¿dónde ubica uno los apoyos que en materia de capital ofrecen las entidades gubernamentales? Usualmente en las páginas de internet de las entidades, por ejemplo, Impulsa, el SENA, tiene el Fondo Emprender que realmente regala recursos a empresarios. Yo les sugeriría seguir las páginas, las convocatorias y las redes sociales de estas entidades, tipo, como les digo, Impulsa, SENA, ProColombia, y ahí pueden conocer más sobre entidades gubernamentales. Eh, Milton nos pregunta qué tan buenos son los escenarios de crowdfunding para apalancar recursos. Son buenos, apenas el año pasado nace la ley de crowdfunding acá en Colombia, pero dependiendo del proyecto pueden quedarse cortos, porque el crowdfunding lo que hace es reunir varias personas naturales para financiar proyectos, eh, por lo cual puede ser bueno, pero si el proyecto tiene una envergadura relativamente pequeña para esas preguntas, para esas personas. Y también me pregunta que si esos 2 millones son mensuales o anuales. La respuesta son mensuales. ¿Listo? No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Bueno, entonces, pues nada, haciendo esto así, vamos a terminar nuestro webinar. Como les decía, en esta parte les dejo mis contactos. Si alguno quiere recibir la presentación, con mucho gusto me puede enviar un correo y quedo a sus órdenes por si cualquier cosa. Vamos a seguir en esta ronda de webinars. Este es nuestro primero de 4 y los espero en los siguientes. Les mando un abrazo y muchísimas gracias por sus preguntas y su tiempo.